Saludos a todos, bienvenidos al tema del día de hoy que vamos a tratar. Mi nombre es Giancarlos Aguilar, vamos a tratar el día de hoy el manejo del capital y el manejo del negocio, donde estaremos detallando y aprendiendo a cómo gestionar nuestros riesgos o determinar el riesgo en cada operación, a detallar y registrar nuestras operaciones diarias para así ser mejores traders cada día. Vamos a comenzar. Quiero recalcar que el tema es bastante extenso, conlleva muchas cosas, traté de simplificarlo lo más posible. Cualquier duda pueden preguntar a través del link de YouTube y les responderemos. Bien, vamos a comenzar. El manejo del riesgo. El manejo del riesgo vendría a ser el saber cuánto estamos dispuestos a arriesgar en tal caso, ya que somos en este negocio y en el Forex, ya nosotros nos convertimos en jefes de nuestro negocio. Por ende, ya todo el control recae sobre nuestras manos y no podemos echarle la culpa a cualquier otra persona, bien sea al broker, a un amigo o cualquier persona que esté cercana a nosotros. No, ya el culpable de que fracasemos o tengamos éxito es únicamente de nosotros. Por eso el manejo del riesgo conlleva un buen control en base a esas pérdidas y esas ganancias que obtenemos. Todos los traders, cuando iniciamos, tendemos a no tomar en cuenta este valor del riesgo o este tema en general. Pero es de suma importancia porque si no tenemos capital con el cual no podemos operar, realmente ya no podemos operar. Entonces es muy importante que tengamos siempre presente y pongamos reglas y normas desde un principio para ser lo más disciplinado posible de aquí en adelante. Muy bien, ¿cómo determinamos el riesgo en función de nuestro capital? Existen varias herramientas que son esenciales, al igual que el manejo del riesgo, pero el, el, el riesgo o determinar el riesgo no debe ser complicado ni difícil. ¿Por qué? Porque si lo hacemos complicado nos vamos a enredar y vamos a hacer cálculos que quizás no vengan al caso. Y obviamente nos van a hacer operar de manera errónea. Entonces, pero antes de eso debemos, quiero resaltar y recalcar una parte que es importante, que se trató en temas anteriores o en videos anteriores, que es acerca del stop loss. El stop loss vendría a ser de suma importancia o marcaría una gran importancia al colocar una orden de apertura. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a gestionar nuestro riesgo. Es decir, el stop loss está amarrado al porcentaje de riesgo que estamos dispuestos a perder, en este caso. Digamos que una cuenta sin stop loss está expuesta a un 100% de riesgo. ¿Por qué? Porque no tiene una manera de detener una pérdida. Es decir, si tenemos una llave que es abierta, estamos dejando perder una cantidad de agua porque no le ponemos un límite, un tapón o algo. Entonces debemos tener cuidado con eso. Les pongo un ejemplo. Digamos que el día de hoy estén operando, digamos en una de las pares más volátiles, que es también y el más cotizado y el más utilizado por algunos traders, que es el euro dólar. Estás haciendo la colocación de tu orden, tú dices, bueno, yo voy a colocar mi orden de entrada, pero dejas tu orden de entrada colocada y ya la tomó el sistema. En ese momento se te va la luz, si te fue la luz o una falla con tu computadora, con tu smartphone,
Y en ese preciso momento ocurre un revés en el mercado. Pero un revés que puede ser de 1000, de 500, de 200 pips, que en contra de tu análisis. ¿Qué conllevaría eso? Bueno, que perderías la totalidad de tu capital. Entonces, esas pérdidas o esos errores podemos eliminarlos, o ese riesgo podemos eliminarlo o minimizarlo con nuestro stop loss. Así que recuerden, siempre que vayan a abrir una operación, lo primero que deben de colocar es un stop loss en base al porcentaje de riesgo que tengan determinado. Ahora sí, vamos a proseguir. Vamos a ver cómo determinar ese stop loss. Supongamos que tenemos un capital de $100,000, que estamos iniciando con ese capital, y vamos a arriesgar un 1% por transacción. Quiere decir que no vamos a arriesgar más de un 1% de esos 100,000. Si nuestro capital son $1,000, vamos a arriesgar el 1%, vamos a arriesgar $10. Si es menor, si vamos a operar con $500, vamos a arriesgar el 1% de esos $500, que vendrían siendo $5. Entonces, tenemos que tener presente esto y ser disciplinados en cumplir estas normas y reglas, ya que los traders exitosos de los fracasados se distinguen por ser disciplinados. Recuerden, la disciplina va a ser importante en poder generar un buen plan de trading. Vamos al ejemplo, digamos que tenemos ese capital de 100,000 y arriesgamos 1,000, pero porque hicimos un mal análisis o colocamos el precio donde no era o entramos donde no era, perdimos 5,000. Ahora nuestro capital actual es de $95,000. Quiere decir que si queremos hacer una operación nuevamente, tenemos que calcular el 1% sobre el capital que tenemos actual, que son los 95. Y el 1% de 95,000 son $950. Y así sucesivamente. Y en caso contrario de que tengamos operaciones ganadoras con esos 100,000, seguimos arriesgando por transacción o por operación el 1% de ese capital de 100,000. Esto es si estamos comenzando con 100,000. Ojo, tenemos que sacar el 1%, lo repito nuevamente, tenemos que sacar el 1% en base al capital actual. No al capital inicial de que hace 5 meses o hace 2 días, no, es capital actual. Quiere decir que si invertimos y arriesgamos $1,000 y obtuvimos una rentabilidad o un beneficio de 10,000, ahora nuestra cuenta tiene un balance de capital actual de $110,000. Y podemos operar ahora con ese capital. Y el 1% de 110,000 sería $1,100. Eso quiere decir que, bueno, vamos a medida que nosotros, dependiendo de nuestras operaciones y si sean ganadoras o perdedoras, vamos a ir reduciendo el monto a invertir. Pero nuestro porcentaje siempre va a ser 1. Claro está, hay algunos traders que aumentan este porcentaje de riesgo a medida que su capital se hace mayor. Esto va a depender de cada quien, pero la mayoría lo sube no más de un 5%. Entonces, deben seguir aprendiendo acerca de esto, ya que lo que vamos a tratar el día de hoy estamos resumiendo, ¿ok? Pero es importante que sigan aprendiendo acerca de la gestión del capital, o el riesgo, en este caso. Sabemos que todos nos tenemos altas y bajas, por eso tenemos que tener el riesgo bien determinado. Y aparte del riesgo, tenemos que tener presente que nuestras emociones nos pueden afectar al momento de operar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el día de hoy yo me sentía triste o me sentía deprimido y bueno, voy a operar, pero no estoy de ánimo y estoy viendo el mercado de que bueno, quizás vaya a la alza o vaya hacia la baja
y el mercado hace un revés y sube. Pero no nos dimos cuenta es porque nuestro ánimo no estaba dispuesto para analizar acorde a cómo estaba el mercado. Entonces les recalco, en esto de las emociones me ha ayudado a mí el libro, el manual de Mark Douglas, que es Trading en la Zona. No le estoy haciendo promoción ni nada, pero les puede ayudar a mejorar su psicología y mejorar el dominio de sus emociones. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con unos ejemplos simples. Estos ejemplos los pueden efectuar en manual, pero ya las plataformas actuales que nos proporcionan los brokers o cualquiera, como el MetaTrader 4 o MetaTrader 5 o cualquier otra plataforma, ya lo hace de manera automática. Pero nunca el conocimiento sobra o es de más. Digamos que estamos operando en el par de divisas euro-dólar y colocamos una entrada a un precio de 1.3500. Nuestro stop loss lo colocamos a 1.3400. El riesgo va en función de nuestro capital actual. Si yo actualmente en este momento yo tengo $100,000, voy a arriesgar el 1% que vendrían a ser 1,000. Ahora bien, calculamos ahora el riesgo en pips. ¿Cómo lo hacemos? Bien, la fórmula sería RP, que es riesgo pips, igual a el precio de entrada, que fue 1.3500, menos nuestro stop loss, que es 1.3400. Eso nos da un resultado de 0,0100 pips. Ahora tenemos que calcular el lote. Para calcularlo debemos hacer lo siguiente. R, signo de dólar, vendría siendo nuestro porcentaje de riesgo, que serían nuestros $1,000. Esto sería en la moneda que estemos efectuando, si es en euros, si es en dólares, si es en yens, en cualquier moneda. Entre el riesgo en pips, que serían mis $1,000 entre 0,0100 pips. Eso nos va a dar un resultado de 100,000. Es decir, estamos comprando 100,000 unidades, que vendría a ser un lote estándar en el par de divisas euro-dólar. Esta fórmula aplicaría para lo que son las pares de divisas como libra esterlina, dólar, dólar australiano, dólar, que ahí se las detallo, y dólar neozelandés, dólar. Vamos con un segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería como base la moneda dólar, y en este caso la contraparte sería otra moneda, que sería, vamos a tomar el ejemplo del yen. Igualmente estamos en un gráfico que va a la alza, el precio va a la alza, y entramos en un precio de 85.00. Nuestro stop loss lo colocamos en 84.00 y el riesgo va en base al capital actual. Es decir, si tenemos $100,000 actualmente, el 1% son 1,000. Ahora procedemos a calcular el riesgo en pips. La fórmula sería el riesgo en pips serían el precio de entrada, que serían los 85.00 menos 84.00. Pero esto lo vamos a multiplicar lo vamos a dividir entre 85.00. Allí creo que me faltó el dividir. Bueno, ya les arreglaré pero tenemos que dividirlo entre 85, ya que es el precio
del yen. Luego, eso nos va a dar un resultado de 0,01176 es el valor real. Luego calculamos el lote. Esto sería en pips, lo que les acabo de indicar, 0,01176 pips. Y luego calculamos el lote. Vamos al lote, sería el riesgo en moneda, que estamos arriesgando $1000, entre el riesgo de pips, que sería 1000 entre 0,01176. Eso nos daría un valor de 85.034,01 centavos. Quiere decir que estaríamos comprando 0,8 lotes en este par de divisas. Sé que se dirán, si ya leyeron esta parte en el libro, dice que es 89, pero 89.477,45, pero si sacan la operación y la hacen ustedes en calculadora, da el monto que les estoy indicando, que es 85.034,01 centavos. Ese sería el monto correcto. Igualmente, en el cálculo del riesgo del PIPS, también hay un error de un 1. Tenemos que tener cuidado al momento de hacerlo manual, porque fíjense, yo tuve un error acá en la presentación, en la diapositiva, y en el libro también hay un error. Tenemos que tener cuidado al momento de calcular, porque si no, puede haber una gran diferencia y eso nos va a causar una pérdida. Y si nos causa una pérdida, fue por un error humano, que fue lo que comentamos al inicio, que todos tenemos altas y bajas. Bien, vamos a proseguir. Vamos con otro ejemplo. En este caso vamos con un par de divisas que no está presente el dólar. Y vamos a proceder a calcular nuestro riesgo y obviamente también nuestro lote. La fórmula sería la siguiente para calcular el riesgo. En pips restamos el precio de entrada. Bueno, como vamos a la baja, en este caso vamos en un gráfico a la baja. El precio de stop loss lo restamos menos el precio de entrada. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por el precio en el cual esté fluctuando la libra dólar, que en ese momento estaba fluctuando en 1.5600. Luego que multipliquemos nos daría un valor o un resultado de 0,0156 pips. Ahora vamos a calcular el lote. El lote va en el valor del riesgo, que serían mis $1000 que estoy arriesgando, entre el riesgo en pips, y sería el monto $1000 entre 0,0156 pips, lo que nos daría un valor de 64.102,56. Ahí estaríamos comprando un lote estándar o un lote de 0,6 para ese par de divisas. Esto, como les indiqué al inicio del primer ejercicio, esto ya lo hace el cálculo, las plataformas. Pero cada quien es libre de poder efectuar estos cálculos en una hoja de Excel o manualmente, para sentirse un poco más seguro. Vamos a proseguir. El manejo de las ganancias, podemos decir que obviamente si sabemos gestionar nuestros riesgos, vamos a perder menos y nuestras ganancias van a incrementarse. ¿Qué hace un manejador de capital o un fund manager? En este caso, ellos tratan de minimizar en este caso las pérdidas, para que puedan perseverar o preservar su capital en el tiempo.
Eso es lo que tenemos que tratar de hacer todos al momento de estar operando, tratar de generar las mínimas pérdidas para que nuestro capital actual, es decir, si iniciamos con 100.000 y obtuvimos en un mes una rentabilidad, digamos, de 50.000, la mitad de un 50% de nuestro capital, preservemos nuestros 100.000, pero no pongamos en riesgo esos 100.000, sino que perdamos mínimo sobre el interés que obtuvimos sobre nuestro capital. Eso es lo que hacen los grandes traders o manejadores de capital. En este caso, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Tratar de reducir nuestras pérdidas. ¿Okay? Vamos a proseguir. En este caso, ya allí podemos tener que los grandes manejadores de dinero o de fondos, de capital, siempre dejan un rastro en el mercado. ¿Y qué los identifica? Bueno, si manejan grandes capitales, siempre se manejan en largos periodos. ¿Qué quiere decir? Siempre manejan en periodos de temporalidades de 4 horas, un día, una semana, un año, lo cual para ellos es cómodo porque su capital les permite gestionar operaciones a largo plazo y las pérdidas, obviamente en relación a su beneficio, son mínimas. Pero ellos no les agrada, o no, por la cantidad de estrés que les conlleva operar en temporalidades menores, como de 15, 30 o 5 minutos o un minuto, no lo hacen por esa cantidad de estrés que les genera estar siempre viendo el gráfico, si sube o baja. No lo hacen. Pero habemos otros que no tenemos un gran capital inicial para invertir, y obviamente tenemos que operar en temporalidades más pequeñas, de 15, de 5, de 30 minutos, o haciendo scalping en un minuto, lo cual obviamente nos deja con a algunos nos puede causar un gran estrés psicológico, y obviamente la cantidad de operaciones que realizamos a comparación de esas grandes operaciones que realizan los grandes manejadores de fondos. Nosotros podemos hacer un día quizás 5 o 10 operaciones, y ellos ponen una operación hoy y la cierran la semana siguiente, y ya no ven el gráfico sino hasta la semana que viene. Eso es las diferencias de los grandes manejadores de fondos y de los pequeños. Esas son las pequeñas diferencias que podemos observar. Bien, para poder mencionar y ver lo que son el tomar beneficios parciales en Forex, vamos a determinar algunas reglas generales, o en este caso algunas siglas. Digamos que estamos operando y vamos a decir que para nuestro análisis y sus resultados, y llevar a unos parámetros de ganancia, es decir, podamos poner un esquema de una fórmula y decir cuánto vamos a perder o a arriesgar, y cuánto vamos a tener un beneficio medio y un beneficio máximo. ¿Ok? Vamos a ver, digamos que en nuestra fórmula R sería la distancia entre el precio de entrada y el nivel de riesgo. Sería que estamos, por ejemplo, uno de los ejemplos el primer ejemplo del riesgo, de determinar el riesgo, que vimos que era el euro dólar, y estábamos entrando a 1.3500. Ese es nuestro precio de entrada. Y nuestro nivel de riesgo o nuestro stop loss fue en 1.3400. Eso es la distancia. Ese es el riesgo. Ese es R, ese es el riesgo que nosotros el nivel de riesgo que vamos a tener, que son 100 pips. Ahora bien, B1 sería la distancia entre el precio de entrada y el primer nivel de beneficio. Esto quiere decir que nosotros estamos entrando en euro dólar y entramos al precio de 1.35 a 1.3500.
podemos poner un precio o un beneficio medio, digamos, al igual que el nivel de riesgo, es decir, iríamos 1 a 1. Si nuestros riesgos son 100 pips, lo ideal que el margen del beneficio o nivel de beneficio número 1 sería igual a 100. Y en nuestro B2 o beneficio de rango nivel 2 sería distancia entre el precio de entrada y el segundo nivel de beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, tendríamos que, para hacerlo simple, vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan ver mejor. Aquí lo tenemos. Acá lo podemos entender mejor. B1, si es igual a R, quiere decir que vamos en riesgo 1 a 1. Es decir, si perdemos 100 pips, podemos ganar 100 pips. Si el mercado va hacia donde nosotros en nuestro análisis indicó, ganamos 100 pips. Pero si no, perdemos 100. Esas son las reglas y normas que debemos ir adoptando y seguir al pie de la letra. Porque no podemos dejar de que nuestra emoción diga, bueno, vamos a hacer esto, pero cuando estemos operando en real, vemos que nuestro análisis fue erróneo y el precio en vez de subir bajó, y lo que empezamos a hacer es modificar la orden para tomar, no perder o tratar de cerrar esa orden en la menor pérdida. No, tenemos que ser responsables y, como dije al inicio, somos jefes de nuestro negocio ya ahora y tenemos el control total. Por ende, no podemos estar haciendo modificaciones de nuestra operativa. Ahora bien, en el ejemplo de B2 debería ser por lo menos igual a R3. Quiere decir que si nuestro stop loss está marcado a 50 pips, nosotros tenemos que hacer nuestro beneficio 3 veces más. ¿Por qué? Porque si llegamos a ganar o tener esa ganancia en esa operativa, ya estamos como que duplicando y triplicando nuestro capital o nuestro interés en ese momento. ¿Para qué? Para que en futuras operaciones, si llegamos a perder, no hayamos minimizado esa pérdida, si llegamos a perder. Si no, seguiremos siendo rentables. En eso sería lo más prudente para poder tener un equilibrio entre el riesgo y el beneficio. Más adelante, luego que culminemos el curso, ya podremos ver, haremos algunos videos haciendo la operativa para que puedan ver cómo se puede gestionar el riesgo y el beneficio a adquirir, para que tengan un mayor ejemplo. Vamos a proseguir. ¿Cuáles son las expectativas de nuestro negocio? Bien, nuestro negocio es nuestro y tenemos que tener las mejores expectativas, porque cuando digamos que comenzamos un negocio, ¿cuál es la expectativa que tenemos? Bueno, si invertimos tanto, yo en tanto tiempo espero que esa inversión retorne. En el mercado de Forex o en cualquier mercado financiero pasa lo mismo. Nuestro negocio nos tiene que proveer un retorno, bien sea bueno o malo, pero si es malo es porque estamos creando algún conflicto interno, o tenemos algún conflicto interno. Bien, algunos de los traders se hacen altas expectativas de que ese retorno va a ser en el menor tiempo. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, hay muchos que inician, ahora entramos el día de hoy y voy a invertir $100 y ya la semana que viene me los convierto en 1000. No, tenemos que ser realistas. Para poder hacer crecer nuestra cartera tenemos que ser constantes y disciplinados.
no por el azar. Obviamente hay momentos en que podemos tener una buena racha, pero esa emoción de que ahora dominamos el mercado nos puede jugar una vuelta. Entonces tenemos que estar muy atentos a este, a las expectativas tan altas o las expectativas tan bajas. Porque si también tenemos expectativas bajas de que, bueno, esto no funciona, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si vemos que no está funcionando es por algo, o no estamos teniendo la rentabilidad o el retorno que nosotros deseamos, es por algo. Bien, vamos a pasar a un punto muy importante aparte del riesgo. Este es otro punto que es crucial para muchos traders que están iniciando en este maravilloso mundo que es el Forex. Que, como lo dice ahí, mira, vamos a leerlo. El apalancamiento es algo muy similar a una enfermedad autoinmune. Cuando algunas de nuestras propias células destruyen a otras células, causándonos graves enfermedades que pueden ser tan sencillas como una alergia o tan graves como la diabetes. En este caso, ¿qué quiere decir? Que nuestro sistema inmune está defectuoso y cualquier enfermedad nos puede causar la muerte o causarnos una grave lesión. El apalancamiento lo toman mucho como algo de alto riesgo. Sí, es de alto riesgo, pero como dije al inicio, nosotros somos nuestro jefe ahora y tenemos el control de todo. Si tenemos el control de nuestro apalancamiento y sabemos gestionar nuestros riesgos y nuestros beneficios y somos disciplinados, el apalancamiento no tiene por qué ser esa enfermedad que nos va a matar. Como es en la imagen, el hombre de la izquierda está sin apalancamiento, está trabajando duramente, pero cuando se le provee una palanca, se puede movilizar, puede mover esa gran piedra más fácil. Pero así como se mueve más rápido y más fácil, también nos podemos estrellar si no tenemos un control adecuado. ¿Y cómo podemos determinar un apalancamiento? Bueno, el apalancamiento es muy efectivo si se sabe controlar o también muy destructivo financieramente si no se sabe controlar. Es decir, el control tenemos que tenerlo. Porque si nos dejamos llevar de la emoción y no tenemos control de ello, mira, vamos a llegar a perder todo nuestro capital. Ahora bien, para ilustrar qué quiere decir eso de apalancamiento en Forex, vamos a ilustrarlo y enseñar cómo se lee. Sería de la siguiente forma. Lo voy a textualmente, lo voy a leer, disculpen. El número de la derecha siempre es el 1, es decir, el número que nosotros aportamos. El 1 que está al lado derecha de los dos puntos siempre es el monto o lo que estaríamos aportando. En este caso, si son dólares, estaríamos aportando $1 siempre. Si estamos aportando kilogramos, estamos aportando 1 kilogramo. Mientras que del lado izquierdo de los dos puntos es lo que nuestra contraparte estaría colocando a nuestro favor para que nosotros nos podamos mover mejor o podamos utilizarlo. En este caso, si nosotros estamos colocando $1 por nuestra parte y en Forex nuestro broker nos dice, bueno, yo te voy a dar $1, él dice que por cada dólar que yo ponga, él va a poner 1. Es decir, ahí vamos iguales. No hay hay un 1 a 1, un apalancamiento de 1 a 1. Yo pongo $1 y él pone otro. Ahora bien, en caso tal, significa de que también tenemos otro apalancamiento mayor. Quiere decir que si en nuestro broker nos dicen el apalancamiento es de 100 a 1, quiere decir que nuestro broker, por cada dólar que nosotros pongamos, él va a colocar $100. Y cuando nos indica que el apalancamiento es de 500 a 1, dice que por cada dólar que yo coloque, él me va a dar o va a colocar 500 en el mercado. Entonces, esto conlleva de que puede
otorgarnos un gran apalancamiento para percibir un gran beneficio, o podemos recibir también una gran pérdida. Depende de cómo nosotros tengamos el control y seamos tan disciplinados como podamos. Entonces, esto es muy importante que siempre lo tomen en cuenta al momento de operar, abrir una cuenta real, hablar con su broker, cuál es el apalancamiento recomendado para su apertura inicial. Siempre hablen y consúltenlo, porque en una operación pueden perder todo su capital. Vamos a proseguir. Vamos a pasar al tema del manejo del negocio. El manejo del negocio quiere decir que es donde vemos, cuando manejamos un negocio, que nos viene a la mente. Estamos manejando obviamente la contabilidad, las operaciones diarias, estamos revisando lo que pasó en el pasado, estamos planeando para gestionar al futuro, es decir, qué vamos a hacer en el futuro. Eso nos va a ayudar a que podamos manejar nuestro negocio de la mejor manera. Y así vamos a tener una mayor probabilidad de éxito. Si no manejamos bien nuestro negocio, ¿quién lo va a manejar? Porque en nuestro negocio ahora somos nuestros propios jefes y tenemos la libertad de decidir lo mejor que nos parezca, cada uno de nosotros. En este caso, ya allí el hecho de llevar una contabilidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a estar revisando constantemente, bien sea mensual, semanal o diario, si ustedes lo desean, o anual, para ver cómo estuvieron en cada uno de esos periodos. Pero si no lo hacen, ¿qué estamos haciendo? Estamos apostando prácticamente, porque ustedes están haciendo todo al azar. Ustedes no están llevando un plan de trading. Entonces, mi recomendación es que traten de hacer una contabilidad en distintos periodos. Es decir, si ya hoy están iniciando en este mundo de Forex en demo, inicien con hoy. Pongan, voy a abrir mi cuenta demo con tanto. Y pongan su operativa diaria. Al mes, vean cuánto fue la rentabilidad y cuál en tal caso fue la pérdida. Y así, y cuáles fueron los errores que cometieron. Eso es un estado financiero, prácticamente, de cómo está su negocio. Si no lo hacen, realmente esto lo están tomando como un juego. Y ningún trader que tome esto como juego llega a ningún lado. Realmente va a estar fracasando. Y va a tener operativa y se va a desilusionar y va a dejar de un lado el Forex. Ahora bien, ¿cómo registramos nuestra operativa diaria? ¿Cómo registramos nuestras operaciones, nuestra estrategia? ¿Cuáles fueron los errores? Eso se llama en Forex, o en tal caso en la bolsa de valores, se toma en cuenta lo que se llama una bitácora. Bitácora también la utilizan los exploradores. Cuando van tienen una coordenada, van hacia otra, un capitán de un barco tiene una bitácora de a dónde va el rumbo del barco. Eso nos va a ayudar a nosotros a dirigir bien nuestro negocio, saber qué hicimos en el pasado, dónde estuvimos en el pasado, dónde estamos ahora y qué vamos a hacer en el futuro. Esa bitácora la pueden hacer a puño y letra, para simplificarlo, pero lleven una organización. O la pueden llevar de manera digital, como la llevo yo. En este caso les voy a compartir mi bitácora. Allí les dejo unos ejemplos de cuando inicié en este magnífico mundo del Forex, de algunas operativas, cuáles fueron los sentimientos, cuáles fueron mi estrategia para yo entrar, por qué perdí en esa estrategia, cuántos pips perdí, cuál fue el precio de entrada, cuál fue la temporalidad.
En ese archivo Excel ustedes le pueden agregar cuantas cosas ustedes deseen para que ustedes tengan un detalle mayor a un futuro. Eso les va a ayudar a mejorar cada día. Cualquier duda en cuanto a la bitácora, eso lo pueden consultar más adelante con alguno de los muchachos o conmigo. Y les doy más detalle de cómo efectuarla y obviamente poner algunas fórmulas que nos simplifiquen el trabajo. Bien, vamos a proseguir. Aparte de nuestra bitácora tenemos otras herramientas que nos van a ayudar a ser más prósperos y exitosos, porque lo que queremos cada uno de nosotros es ser más exitosos día a día y mejorar nuestra operativa. En eso tenemos nuestra herramienta que es el diario de transacciones. El diario de transacciones vendría a ser, para un inversor, un especulador, un trader, en este caso, es tomar o imprimir un print pantalla de la operación que acabas de realizar y almacenarla. Si lo vas a hacer digital, destinas una carpeta, un folder en tu computador o en tu dispositivo móvil para que pueda ver ese historial, esas transacciones que hiciste en el pasado, las puedes revisar en un futuro y ver qué hiciste o qué errores cometiste o qué aciertos tuviste. Otra herramienta importante es la lista potencial de operativa. Digamos que esto aplica más para los traders que operan en temporalidades grandes. En este sería de 4 horas diario, una semana o un año. Digamos que están analizando el gráfico y ustedes ven que el precio va a la alza de aquí a, digamos, al día de mañana. Ustedes pueden colocar una orden por procesar a tal precio para que cuando el mercado llegue a ese precio, la orden sea tomada justo con su stop loss, que es importantísimo, para que no vayan a perder y no dejen esa operación abierta. Y obviamente también con su margen de beneficio, que ya lo vimos anteriormente. El otro es el calendario económico. El calendario económico lo vemos más que todo para el análisis fundamental. Anteriormente se dejaba llevar mucho los traders, era por las noticias de los análisis financieros de los distintos países. Entonces, si ustedes los quieren incluir en su plan de trading, lo pueden hacer para que puedan tener un análisis mayor o más abierto acerca de lo que están operando, en la moneda que están operando, disculpen, en el par de divisas. Otra herramienta que es muy buena, que en mi caso le puede servir a muchos que trabajan y no pueden estar operando en distintas jornadas en los distintos mercados, digamos de Londres o de Nueva York o de Japón, es colocar las alertas, porque si no podemos estar mirando el gráfico en ese momento, podemos poner una alerta de que si hacemos un análisis el día anterior y decimos, bueno, el mercado quizás vaya hacia arriba por la tendencia en el gráfico de un día o de la semana, el gráfico puede estar a la alza para el día de mañana o romper esa tendencia y cambiar su dirección. Entonces podemos poner una alerta para que nada más cuando nos llegue esa alerta poner la orden y seguir con nuestra actividad cotidiana. Eso es una herramienta que nos puede ayudar a operar en un horario que no nos favorece. ¿Por qué? Porque estamos en alguna actividad como nuestro trabajo o cuidando a nuestros hijos, sacando al perro, cualquier cosa que en ese momento no podamos ver el mercado. ¿Okay? Esas son las herramientas que podemos adicionar a nuestra bitácora y obviamente cada
no queremos es que nos llenemos de tantas herramientas que al final no sepamos y sea nuestro plan de trading tan complejo que ni siquiera nosotros lo comprendamos. Tenemos que ser lo más simple posible y que nuestros análisis sean lo más simple posible. ¿Para qué? Para que nuestro riesgo sea mínimo y nuestras pérdidas sean mínimas. Vamos a proseguir. ¿Cuáles son las rutinas para un inversor y un especulador? Bien. Las diferencias para una rutina de uno a otro varía en que el inversor va a evaluar las posiciones de sus gráficos, obviamente a largo plazo, y va a revisar esos resultados de esas posiciones que colocó, de esas operaciones, en determinado momento. Es decir, le va a sacar un reporte económico al final de cada mes, cada 6 meses o al año. También ese inversor revisa las principales noticias del mundo relacionadas con, obviamente, las divisas que él está operando. Y lo más importante es que siempre está investigando y estudiando nuevas opciones para mejorar su trading. En este caso, yo les invito y los animo a que siempre estén en constante aprendizaje para que puedan mejorar y siempre practiquen. Así estén en cuenta demo, siempre, cuenta real, siempre practiquen en su cuenta demo, hagan backtest de sus estrategias antes de llevarlas a una operativa real. Ahora bien, ¿cuál es una rutina de un especulador? O en este caso nosotros somos especuladores o trading iniciados. Revisamos nuestras posiciones, obviamente con un tiempo menor, y tratamos de colocar objetivos más cercanos. ¿Y para qué? Para proteger nuestros márgenes de ganancia y nuestros márgenes o porcentaje de riesgo. Creamos órdenes automáticas, es decir, podemos hacer utilizar las alertas para poder hacer órdenes en automático y no estar presente viendo ese gráfico. También revisamos un calendario económico, porque obviamente una noticia también puede afectarnos, como les dije al inicio, el ejemplo de no haber puesto el stop loss y se nos fue la luz. Entonces hubo una noticia muy importante y el mercado en el que estamos operando, el banco de ese mercado, hizo una noticia importante. Establecer nuestras alertas, obviamente tiene que ser una de nuestras ayudas para los que no disponemos de mucho tiempo para operar y estar viendo y examinando el gráfico a cada momento. Ahora bien, nos surge una pregunta: ¿cuándo especular? Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo y analizando el precio. Y cuando lo vayamos aprendiendo, vamos a saber lo que nos está diciendo el precio. Y ahí es donde vamos a accionar. ¿Y cómo nos aseguramos de operar, en este caso, correctamente? Bien, tenemos algunos puntos que sería la temporalidad, ver la temporalidad de la ejecución. Es decir, que si vamos a entrar en temporalidad de 5 minutos, tenemos que ver, examinar un poco la de 5 minutos y en esa decimos, bueno, esa es la que me siento cómodo, vamos a entrar vamos a operar en esa temporalidad. Luego, la otra señal que deberíamos examinar sería la de la señal de a favor de la tendencia en la temporalidad de ejecución. Quiere decir que si la temporalidad que está fuera, es decir, tenemos la temporalidad donde vamos a ejecutar nuestra orden o nuestra operativa, es la de 5 minutos. Pero tenemos que ver que las demás temporalidades, como la de 4 horas o la de un día, si la de un día está bajista y la de 5 minutos también tiene una tendencia, está iniciando una tendencia bajista,
nuestra señal está correcta. La otra sería es la temporalidad de ejecución está sintonizada con la temporalidad primaria, es la que estamos conversando de que vamos en pos de la tendencia. No es nada más en el gráfico de 5 minutos, tenemos que ver más arriba, tenemos que ver a 4, a un día, a una semana o a una hora, dependiendo de la temporalidad que vayamos a operar. Y una que es importante, no dejarnos influir por un tip de algún amigo o una noticia que no sea relevante, porque si vemos que no es relevante para nuestra operativa, no la tomemos en cuenta. Y si el análisis del amigo que nos está diciendo, bueno, el mercado va hacia arriba porque esa vela tiene pinta de que va hacia arriba y bueno, no tiene fundamento. Tenemos que ver ese análisis y tratar de examinarlo. Por último, y no menos importante, y es lo que vimos al comienzo, es determinar el riesgo. Es decir, el riesgo en base a nuestro capital actual. No podemos dejar abierta una operación sin un stop loss. Y no podemos operar si no sabemos cuánto vamos o estamos dispuestos a arriesgar. Si no sabemos cuánto estamos dispuestos a perder en una operación, no la hagas. Porque no tienes claro aún o no tienes un sentido de compromiso con el dinero que estás invirtiendo. Tienes que comprometerte con tu plan de trading y saber que estás arriesgando algo que tiene valor. Y si no tiene valor para ti, es lamentable. Pero tenemos que tener claro eso, tenemos que tener claro de que el riesgo tenemos que manejarlo y controlarlo. Bien, eso sería el tema del curso de hoy, de Forex. Me alegra haber contribuido con el aprendizaje de todo el curso y a poderles ayudar. Espero que las pocas opiniones personales que les di les pueda animar a seguir adelante. Y bueno, les invito a que sigan aprendiendo y sigan adelante. De verdad, muchas gracias y vamos por el concurso el 15 de febrero. Así que a practicar se ha dicho todo lo aprendido. Muchas gracias, cuídense mucho.